Y vamos a buscar en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1. Una de las cosas y uno de los errores que está cometiendo hoy día muchas iglesias es que no está fundamentando la gente en la palabra de Dios. Los está tratando de fundamentar en mensajes supuestamente revelados. Hay veces que el predicador comienza diciendo, tengo una palabra de Dios para ustedes. Y ya la gente está en la perspectiva para recibir la palabra de Dios, la supuesta revelación. Pero en ocasiones he visto que la palabra de Dios que se da es solamente una motivación y no verdaderamente tiene fundamento en las Escrituras. Y yo puedo tener el buen deseo para ustedes y decirle que este año va a ser el año de éxito y que este año cuando tú abras la pluma el dinero va a salir por ahí. Y te puedo decir que este año la bendición de Dios va a fluir de una manera tremenda en ti. Y eso suena bonito, eso arranca muchos amenes de la gente. Pero si tú no vives la vida como debe ser, eso no va a suceder. Amén. En estos días yo vi una persona que estaba testificando, creo que tiene cáncer. Y él estaba hablando de que él tenía la esperanza de que Dios iba a hacer un milagro. Pero luego dijo, luego dijeron otras personas, él no lo dijo en sí, yo creo que él no fue que lo dijo, pero otras personas dijeron, fulano de tal que está pasando por este proceso. Y eso está en moda hoy, proceso. Es un disparate, pero proceso. Y yo me preguntaba, ¿quién es el que está procesando? Si se refieren de que era un proceso lo que ese hombre estaba pasando, es un cantante que tiene cáncer. Y si están diciendo que Dios lo está pasando por eso, están totalmente errados. Y si eso es lo que él cree, que vayan preparando el ataúd. Porque eso es una mala creencia. Dios no procesa a nadie con enfermedades. Ni tampoco ese invento de proceso, eso es moderno. Como decir, como la gente habla del desierto, como si fuera sinónimo de tragedia. En el desierto Dios le proveyó a su pueblo todo lo que necesitaban. Ellos fueron los que se rebelaron en el desierto. Allí hubo bendición, le dio maná del cielo, en vez de cebolla de lo que le estaban dando a los egipcios. Le dio codornices, le dio agua de la peña. Hizo un sinnúmero de milagros en el desierto. Su ropa no se envejecía, crecía juntamente con ellos. Porque decir que el desierto no es sinónimo de algo malo. Pero hoy en día, si tú estás pasando por alguna tragedia o estás pasando por una enfermedad, le dicen, ese es que Dios te está pasando por el desierto. Y yo he oído personas decir, no hay que pasar por el desierto porque si no tú no creces. Eso es una total mentira.
Igual que otro estaba diciendo que tenía que ser procesado para poder crecer. Déjeme decirle algo. Usted como cristiano no va a crecer si usted no tiene conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios, donde se encuentra, es en ese libro que usted ve ahí. Conocemos a Dios a través de su palabra. Jesús le dio a conocer. Y Jesús nunca le dijo a nadie, eso que estás pasando es un proceso de mi Padre. Nunca. Eso lo dicen los predicadores y los pastores, pero eso no es bíblico. Jesús nunca le dijo a un enfermo, lo que estás pasando es una prueba de mi Padre para subirte de nivel. Eso no es bíblico. Usted crece mediante el conocimiento de su voluntad. Cuando usted renueva su manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Ahí usted va creciendo espiritualmente. El Señor constituyó, ahí mismo en Efesios, ya es una cosa. Me estoy saliendo como del mensaje, pero creo que esto es necesario. Ahí en Efesios 4, un poquito más adelante. Yo siempre predico en contra de esto porque esto les roba mucho y pone vulnerable a la gente para que Satanás tome ventaja sobre ellos. Cuando usted piensa que su tragedia o por algo malo que usted esté pasando, cuando usted piensa que eso Dios lo trajo con un propósito, usted está en desventaja. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura te enseña a resistir al diablo para que huya de ti. Y el diablo viene a matar, robar y ¿qué? Y destruir. Quiere decir que todo lo que mata, roba y destruye viene de él. Y todo lo que venga en contra mía, que mate, robe y destruye, yo voy a ir en contra de eso. No me voy a cruzar de brazos a decir que Dios me está pasando por un proceso, porque eso es mentira. Eso es un engaño del diablo y está usando a muchos predicadores para difundir esa mentira. Nada que venga, ninguna maldición, Dios te la va a poner encima porque ya toda maldición fue puesta sobre Jesús. Nada de lo que Jesús llevó te lo va a poner sobre ti. Jesús se hizo maldición para que yo fuese justificado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Y si usted lee en Deuteronomio lo que es maldición, ahí usted va a encontrar toda clase de tragedia y toda enfermedad. Y aún te dice, creo que es en el 28:51 o 61, no sé, uno de esos dos, lea los dos que los dos son buenos. Te dice que aún cualquier enfermedad que no esté escrita en ese libro también está bajo la maldición. La enfermedad es una maldición, no es una bendición. El que crea que es una bendición, que venga para acá, que voy a orar para que le venga un cáncer, a ver si de verdad es una bendición. Igual que la pobreza es una maldición, no es una bendición. Que usted no tenga para comer, que usted no tenga para vestir, eso no es una bendición, es una maldición. Y hay gente que le molesta que uno diga eso, pero eso es lo que me enseña la Escritura. Porque me puede enseñar otro predicador, eso yo lo tiro al zafacón, yo me dejo llevar por lo que dice aquí. Amén. Jesús anduvo haciendo ¿qué? El bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, no por Dios, por el diablo, porque Dios estaba con él. La Trinidad completa estaba ahí a favor de la gente. Hoy en día se está predicando fuera de la Biblia, revelaciones propias, filosofías propias. Alguien viene y dice, Dios me dijo en esta mañana tal cosa y la gente lo recibe. Aleluya, gloria a Dios, lo recibo. Pero si eso contradice la Biblia, ¿cómo tú vas a recibir? Pero como la mayoría de los cristianos no estudian. No, ni un amén oiga ahora. Es la verdad. No estudian. Se van de oídas. Están como Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven.
Nosotros tenemos el privilegio nosotros tenemos el privilegio, ya mismo voy con esto. Nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron ninguno de los apóstoles, ninguno, de tener una Biblia. Pedro no tenía una Biblia. Juan no tenía una Biblia. Ninguno de los apóstoles tenían Biblia. Ni aún el apóstol Pablo. Eso no existía. Lo que había eran pergaminos del Antiguo Testamento y eso estaba en la sinagoga, eso no lo tenía cualquier persona. Hoy nosotros tenemos aquí el comienzo y el final. Si usted no sabe, si usted ignora lo que va a pasar es porque usted no lee esto. Amén. Ok. Lo que Dios usa para desarrollarnos a nosotros espiritualmente y para que nosotros maduremos, no son enfermedades ni tragedias ni cosas negativas, sino el conocimiento de su palabra. Dicho sea de paso, la Escritura lo dice bien claro: mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento, no de otra cosa, sino de conocimiento. Quiere decir que el conocimiento es sumamente valioso. El conocer las Escrituras, el conocer a Dios, nos libra de muchas cosas. Primeramente nos libra de culpar a Dios por las cosas que Él no tiene que ver. En el Antiguo Testamento se acusaba a Dios por todo. Si cayó un rayo, ay, ese es acto de Dios. Aún hasta está escrito cuando usted llena los papeles para asegurar una propiedad, hay una cláusula que dice que no cubre actos de Dios. Y ahí te ponen un sinnúmero de cosas, te ponen hasta terremotos, tormentas, ciclones, en algunos seguros lo ponen de esa manera, actos de Dios. Algunos te aseguran eso, otros no. Ok. Búscase el verso 11 en adelante. Estamos en Efesios 4. Después vamos a Efesios 1 nuevamente. Me dice si estamos ahí. Dice, y Él mismo constituyó, hablando del Señor, Él constituyó a unos que, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Ahí te lo dice. A fin de ¿qué? Perfeccionar a quienes. A los santos. Mi tarea es enseñarte para perfeccionarte por medio de la palabra. Por medio del conocer la palabra y conocer a Dios a través de su palabra. Aquí no dice, y Dios constituyó pastores y maestros y evangelistas y profetas y cosas malas para perfeccionar la iglesia. No. Tú eres perfeccionado mediante el conocimiento que tú puedas tener y lo pongas en práctica. Porque si no lo pones en práctica, vas a dar cero, como aquel que ignora. Un ignorante y uno que sepa lo que tiene que hacer y no lo hace, tienen el mismo resultado. ¿Sí o no? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. ¿Y de qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Usted sabe que lamentablemente lo que voy a decir ahora a lo mejor le parecerá raro a alguna persona aquí, pero hay un gran por ciento de cristianos que no conocen a Dios. ¿Cómo? No lo conocen. Han entregado su vida a Jesús. Son salvos. Eso no tiene que ver nada. No, eso es otros 20 pesos. Pero no conocen a Dios. Si le conocieran, fueran más obedientes. Si le conocieran, no lo acusarían de las cosas que lo acusan. Conocerían su naturaleza.
Pero hay mucha gente, incluyendo predicadores y pastores, que no conocen a Dios. Por eso es que lo acusan de cualquier cosa. Usted va donde un pastor y te dice, estoy pasando por esto. Es que Dios está procesándote para hacerte crecer, para subirte de nivel, y cualquier de esas estupideces que hoy se predican. Y eso es una mentira. Usted crece espiritualmente cuando usted tiene conocimiento de Dios a través de su palabra y usted lo pone en práctica. Ahí usted crece. Ahí cambia su carácter. Hoy en día se le enseña a la gente, bueno, las pruebas te moldean el carácter. Mentira. Y tú le preguntas, ¿y qué es una prueba? Y no te saben explicar. Entonces te dicen, cualquier problema que tú tengas en la vida, eso no es una prueba. Cuando la Escritura habla de prueba en el Nuevo Testamento, está hablando de persecución, la prueba de tu fe. Cuando tú te ves confrontado con lo que tú crees. Acuérdense que la mayoría de las epístolas fueron escritas a una iglesia que estaba siendo perseguida. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos una persecución per se aquí en Puerto Rico. Pero hay países ahora mismo donde matan a la gente por predicar a Jesús. Donde los persiguen, donde los torturan. Eso es una verdadera prueba. Cuando te dicen a ti, tienes que negar, tienes que dejar de predicar el evangelio, tienes que negar a Jesús, ahí tu fe está siendo probada. Ahí se sabe quién es quién. Nosotros tenemos la libertad de poder venir aquí, nos estamos congregando, tenemos la dicha de poder tener un templo, tenemos aire acondicionado, estamos los más cómodos. Usted sale de la iglesia, no tiene que temer de que haya un soldado allá afuera esperándote, o una revuelta para caerte a pedrar, o un grupo de fanáticos de otra religión que quiera matarte. Pero hay lugares donde sí pasa eso, donde los cristianos no se pueden congregar como nosotros nos congregamos. Ahí hay que ser verdaderamente cristiano, y ahí se sabe verdaderamente quién es quién. Algunas veces para la gente, para que venga a la iglesia, hay que ofrecerle café después que se termine el servicio. ¿No es verdad? Uno tiene que, para que vengan a la iglesia, ahí en esos sitios la gente verdaderamente aman a Dios. Porque saben que al ir a la iglesia o al ir a congregarse están poniendo en riesgo su vida. Y los discípulos le pasó eso, a todos los discípulos los mataron. Al único que no mataron fue a Juan. Pero a todos los mataron, a unos los aserraron, a otros los crucificaron, a otros los apedrearon. Y cuando la Escritura habla sobre pruebas, no está hablando de eso, se refiere a eso. No está hablando de los líos que usted se mete, de las embrollas que usted se mete. Estoy pasando por una prueba financiera, seguro. Si te pasa cogiendo cuánta tarjeta hay, la trepa donde dice amén y por ahí, es más, y te vas más allá. No está hablando de los problemas que usted se busca. Hello. No está hablando mucho menos de enfermedades. Lo que usted se tiene que preguntar, bueno, las mismas cosas que yo paso, las pasan la gente inconversa, la gente que no le sirve a Jesús. Si a un cristiano le da cáncer, a un inconverso también le da cáncer, ¿sí o no? Ahora, ¿quién lo está probando a ellos? Nadie. Aunque ellos algunas veces han aprendido eso de la iglesia y creen que Dios lo está probando y tan siquiera ni le sirven a Dios. A ti se te vacía una goma, a un inconverso se le vacía una goma. ¿Sí o no? Ahora, una cosa es cuando tú eres confrontado, que te digan, no puedes dar testimonio de Jesús. Ahí tu fe se está poniendo a prueba. Cuando te dicen, niegas a Jesús si no te cortamos la cabeza. ¿Cuántos vendrían a la iglesia si tuviésemos esa sentencia? ¿Cuántos estarían sentados hoy aquí si tuviésemos esa sentencia? No digo amén.
Yo sé que esto no arranca amenes, ni gritos de júbilo, ni de esa cosa, por lo que te estoy diciendo es la verdad. Esto no hace brincar a la gente que se para del asiento, amén, amén, y forma un revolú. Esto que te estoy diciendo no arranca esas pasiones, pero es la verdad. Hoy tenemos un sinnúmero de cristianos que no están comprometidos con Dios, porque no conocen a Dios. Tienen una religión. Solamente lo que poseen es una religión. Vamos a seguir leyendo para terminar este pasaje. No le voy a preguntar cuánto le está gustando lo que le estoy diciendo porque... Ok, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de ¿quién? Para eso Dios constituyó ministerios. Para que ya no seamos ¿qué? Niños, frustrantes, llevados por doquiera, por todo viento de ¿qué? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy tenemos una iglesia que se deja llevar por cualquier cosa. Y le dicen amén a cualquier cosa. Basta que el predicador diga que tiene una revelación de Dios y ellos, antes de que diga la revelación, ya ellos están entusiasmados diciendo amén. Ok. Para que ya no seamos niños frustrantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. En amor crezcamos. Siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada quien. Reciben su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Para eso Dios constituyó ministerio. Mi trabajo es enseñarte. Ese es mi trabajo. Traerte conocimiento de su palabra. Traerte conocimiento que te ayuda a conocer más a Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Amén. Y una de las cosas que nos enseña la Escritura, bien claro, es que Dios es amor. Y una persona que ama no daña. Dios no es un maltratante. Si el Dios de muchos cristianos fuera llevado a un juzgado, le dan una sentencia de muerte. Porque muchos cristianos creen que Dios es un maltratante, que Dios los maltrata, que Dios te pasa por el trapiche, como dicen comúnmente, por pruebas y tribulaciones y por proceso para edificarte. Y es todo lo contrario. Dios es por ti, Dios no está en contra tuya. Cuando yo comencé en el Evangelio, mi primer año, yo pertenecí a una iglesia donde enseñaban todas esas boberías. Y yo estaba pasando por unas circunstancias negativas. Y lo más que me dolía a mí era pensar que Dios me estaba pasando por eso. Y por eso yo algunas veces oraba, ¿hasta cuándo? Señor, ya quítame esto. ¿Hasta cuándo me vas a estar exprimiendo? Porque eso era lo que me enseñaban en la iglesia. Que ese era un proceso. No usaban el proceso porque eso es moderno ahora. Pero que Dios me estaba probando y que Dios me estaba purificando y para hacerme crecer. Que ya Dios estaba tratando conmigo. Y eso siempre me acuerdo de una hermana que se convirtió en la iglesia aquí, en esta iglesia.
Y esa semana que se convirtió, le vinieron muchos problemas. La palabra dice que cuando se siembra la palabra, enseguida, viene Satanás para robar la palabra que fue sembrada en su corazón para que no se salven. Eso lo enseñó Jesús en la parábola del sembrador. Y esa semana para esa muchacha fue negativa. El enemigo vino con todo. Porque es más fácil arrancar un arbolito cuando está creciendo, cuando acaba de retollar así para crecer, que cuando ya es un árbol. ¿Sí o no? Es más fácil. Hasta con una mano usted viene, coge, y lo saca del tiesto así y lo puede botar. Pero cuando ya es un árbol es bien difícil. Y esa muchacha estaba pasando por eso. Y lamentablemente tenía una compañera de trabajo, una evangélica tradicional e ignorante, le dijo, ay, ya Dios te está puliendo. Y ella dijo, si esto es así, yo no quiero saber de Dios. Y no vino más a la iglesia. El diablo usó a esa hermana evangélica para decirle que era Dios. Y no era Dios, era el diablo para arrancarla. Y lo logró usando a una hermanita de la iglesia ignorante. Pastor, no hable así, bendito, no insulte. Yo no estoy insultando, yo estoy diciendo la verdad. En las iglesias tenemos un sinnúmero de cristianos ignorantes. Son salvos, pero son ignorantes. Cuando usted viene a Cristo, usted viene con un sinnúmero de filosofías e ideas del mundo. ¿Sí o no? Y muchos que se convirtieron, que vinieron del catolicismo, en el catolicismo se enseñan un montón de aberraciones. Y una de ellas es que se enseñan que tú tienes que sufrir como para ganarte el cielo. El cielo no se gana por medio de sufrimiento, se gana por la fe. Se recibe, no se gana, se recibe. La salvación es gratis. Entonces lo que venimos al Evangelio y lo que hacemos es que cristianizamos, usamos otro lenguaje, pero son las mismas filosofías de creencia. De que Dios nos está pasando por algo, que Dios nos está purificando. Por eso es que en el catolicismo hacen un sinnúmero de cosas. Se dañan el cuerpo, flagean su cuerpo, caminan de rodillas, hacen sacrificios corporales, creyendo que con eso van a agradar a Dios. Eso no agrada a Dios, eso es una abominación ante Dios. Porque estás diciendo que lo que Jesucristo hizo no es suficiente, que nosotros tenemos que hacer una clase de sacrificio para poder agradar a Dios. Y Dios no demanda sacrificio, sino obediencia. Pero eso se enseña. Y algunas veces también hay gente que perteneció al espiritismo, convierten el espiritismo al cristianismo. Le dan un enchape y vienen con malas mañas y cosas de allá afuera y los cristianizan. Y parecen espirituales, pero no son espirituales. Hoy en día usted ve unas clases de aberraciones que uno se queda atónito, que lo que hacen es que causan escándalo al evangelio. Gente, gasolina ungida, gente bebiendo gasolina. Ayer vi uno que le están en una iglesia que le estaban echando un cubo de agua por encima de la gente, un cubo de eso de pintura. Y salían brincando y saltando. Y usted dice, del Espíritu Santo. No puede ser. Otra pues con una cuestión de esta de barbecue. ¿Sabe lo que es, verdad? ¿Cómo es que le llaman eso? ¿Un grill de eso? Una parrilla, sí. Entonces la parrilla estaba encendida, entonces se acercaban a los hermanos ahí y salían brincando. Ay, santo. Otro, la escoba ungida. Trajeron un sinnúmero de escobas a la iglesia, entonces los pastores se acostaban encima de la escoba para ungir la escoba. Esa escoba usted se la llevaba a su casa y barría las malicias.
No he visto más una estupidez más grande que esa. Caminando en sal. Métase en YouTube para que usted vea todas las aberraciones. Que sale un pastor caminando por encima de los hermanos, ellos porque no podía tocar el piso, porque se contaminaba y los hermanos tan estúpidos ahí acostados y él pasándole por encima. Otro que le dio una bofetada a uno de que el Espíritu Santo lo mandó a darle la bofetada. Ahí nos erramos los dos. Que me venga con ese cuento, no. Y el muchacho así, el ministro vino y le dio una bofeta. Ahí me hace eso, nos empaquetamos los dos. Di que el Espíritu Santo lo mandó. Otros inventó de que tenían que comer hierba. Y la gente, eso fue en África, en Nigeria. Y la gente salía corriendo y se tiraba a la grama a comer. Que supuestamente el Espíritu Santo les reveló que tenían que comer. ¿Y por qué suceden todas esas aberraciones? Porque la gente no estudia. Porque los cristianos son monkey see, monkey do. Óigame, Dios le dio a usted un cerebelo. ¿Sabe lo que es un cerebelo? Un cerebro para que usted razone, usted pueda. Y yo podía estar todo el día hablándole de cosas que la gente se inventa que no son bíblicas. Pero la gente las practica, creyendo que son espirituales. Y danzan y brincan y todo. Y usted dice, wow, caen en bendición. No, no es en bendición nada. Aunque aparente serlo, pero no lo es. Yo tenía un video de la India. En la India todos los años hacen cierta ceremonia. Y hacen ¿cómo se llama eso? Que camina mucha gente así, una profesión, procesión. Que van caminando así y entonces se traspasan espadas y cuchillos por la boca, un sinnúmero de cosas hacen. Se flagelan el cuerpo, se dan latigazos. Y ellos van en esa caminata hacia una cueva, que para ellos es una cueva sagrada, es una cueva llena de demonios y de murciélagos y de cosas así. Y mira, a ellos les quitaban la espada y caían brincando y saltando y parecía, cualquiera diría, están en bendición. No están en bendición, están endemoniados. Porque lo que están practicando no es bíblico. Y aparte de que es dedicado a dioses ajenos. Acuérdense que el diablo imita lo de Dios. ¿Sí o no? Cuando Moisés estuvo ante el faraón, los magos hicieron lo mismo que hizo Moisés. La vara de Aarón se convirtió en una serpiente y los magos hicieron lo mismo. Tiraron la vara y se convirtió en otra serpiente. Lo único que la serpiente de Aarón se comió las otras, pero hicieron el mismo milagro, se parecía. Hello. No basta con ver a una gente brincando. Yo he visto gente brincando y cuando le he ido a ministrar están endemoniados. Y cualquiera diría, está en bendición, no está en bendición, está endemoniado. Los demonios imitan las cosas reales. Por eso las manifestaciones no es para tú discernir, ese es el Señor, tú tienes que pasarla por aquí. Este es el filtro. Este es el filtro. Amén. Ok. Pablo le escribió a Efesios y le escribió a los Colosenses teniendo cierta inquietud y oraba por ellos. Y lo que oraba por ellos era para que ellos tuviesen conocimiento de Dios. Porque el hecho de que una persona acepte a Jesucristo y empieza a asistir a una iglesia, eso no quiere decir que ya conoció a Dios. Amén. El que tú me presentes una persona, eso no quiere decir que yo la conozco. Solemos decir, hoy conocí a fulano, me lo presentaron.
No, te lo presentaron, lo puedes identificar, pero no conocerlo. Para tú conocer a una persona tienes que pasar tiempo con esa persona. Tienes que saber lo que piensa. ¿Sí o no? Tienes que saber cómo actúa en ciertas circunstancias. Ahí lo vas conociendo. Por eso cuando las dos personas entran en matrimonio, los primeros años son de conflicto. Hasta que se van conociendo unos a otros. Llega el momento en que con una mirada ya tú hablaste todo lo que tenías que decir. ¿Es verdad o no es verdad? Tú con mirar a tu cónyuge ya sabes lo que te está diciendo, el mensaje que te está dando. Y no te ha dicho ni una palabra, pero cuando te hace una mueca o algo, ya tú lo conoces. Ya tú sabes si estás de acuerdo con lo que estás diciendo o no. ¿Sí o no? ¿Pero qué causó eso? La relación, la comunión continua. Lo mismo es con Dios. La comunión continua con Él te hace a ti conocerlo. Pero si tú eres de esos que un snack mensual, esto es una parábola moderna. Si tu comunión con Dios es un snack mensual o un día en la semana, solamente este ratito que estamos aquí, y luego te olvidas de Dios y de todo y no tienes más comunión con Él, ni te interesa en conocer su palabra, pues tú puedes estar 20 años sin conocerlo. 30 años y no lo conoces. Pero mientras más tienes comunión con Él, mientras más lo ves en su palabra, lo vas conociendo. ¿Cómo yo puedo saber cómo Dios actuaría ante una prostituta, ante una adúltera? ¿Viendo a quién? A Jesús. Jesús le dio a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no hago nada sino lo que veo hacer el Padre. Yo no digo nada sino de lo que oigo del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Viéndolo a Él, cómo Él actuaba con la gente, así es Dios. Sin embargo, la gente nunca lo ve así. Esa película que están dando en el Canal 11, Jesús, es buenísima, yo se la he recomendado, porque lo pone naturalmente como es. A Jesús le daba coraje. Le daba coraje, ¿qué pasa? Que ahí en la escritura dice que le daba ira. Sí, le daba ira. Cuando él entró al templo, vio que en el templo lo que tenían era un negocio. Él viró las mesas y todo. ¿Sí o no? Y no piensa que él viró las mesas. Vosotras hacéis de mi casa cueva de ladronas. Oh, son mujeres, me estoy diciendo. ¿Usted cree que Jesús hablaba así? ¿Usted cree que si Jesús fuera un yangarayití, iba a salir del templo vivo? No, Jesús tenía carácter. Y cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Por eso me gusta esa serie, porque lo pone real como es. Y a los discípulos los pone como en realidad eran, llenos de interrogancia, así medios turbados en ocasiones. En ocasiones Jesús les decía algo y ellos se quedaban murmurando. ¿Y qué habrás dicho? Yo no entendí lo que dijo. Así era, eso es lo natural. La gente piensa, han idealizado a los apóstoles como si ellos fueran unos sabios. No, ellos eran hombres comunes como usted. El enemigo le trabajaba en la mente. Le ponía ideas malas en la mente como le pone a usted. Muchas de las cosas que Jesús hablaba, ellos no las comprendían. ¿Sabe quién se las explicó? Pedro era del vulgo y sin letra. No tenía estudio. Era un cascarrabia. No perdía la oportunidad rápido y no soltó la espada ni para Dios.
siempre andó con ella. Cuando vinieron a apresar a Jesús, le tiró a tumbarle la cabeza, fue que el soldado se esquivó, tú sabes, y lo agarró más y le tumbó la oreja. Pero le tiró para la cabeza. Pero nosotros tenemos una idea de que los apóstoles eran... Oh. Entonces vemos las películas mexicanas esas donde ponen a Jesucristo que parece un homosexual, mirando así de ladito. Vosotras que estáis sentadas ahí. Jesús no hablaba así. Y Jesús cuando le tenía que decir a los religiosos, vosotros sois hijos del diablo, porque las cosas de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Hipócritas. A los discípulos en ocasiones les decía, ¿hasta cuándo he de soportarlos ustedes? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Hombres de poca fe. Se lo decía en la cara. Ese era Jesús, mírelo ahí. Ahora, su trato con la gente, su trato con los necesitados, su trato con los pecadores era un trato diferente. Él se llevaba mal con los religiosos y con la gente común los defendía. Léase del Nuevo Testamento para que usted vea y véalo en acción. Le traen una adúltera sorprendida en adulterio y se la ponen ahí. Esa mujer la cogimos en pleno adulterio. La ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Para probar a Jesús. Primeramente, la ley de Moisés decía eso, sí, pero decía que lo trajeran a los dos. Había que apedrearlo al hombre y a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? Ustedes las mujeres han sido fastidiadas todo el tiempo. El diablo las odia. ¿Sí? Porque la primera sentencia que recibió Satanás es que de la simiente de la mujer le iba a tumbar la cabeza a él. Él siempre odió a la mujer. Y todavía la sigue odiando. En la mayoría de las religiones la más fastidiada es la mujer. Las más que juzgan es a las mujeres. ¿Sí o no? Si no, vaya a una iglesia evangélica, está bien rajatabla para que usted vea cómo los tienen ustedes. Y le traen a la mujer y Jesús le dice, bueno, está bien. No me imagino Jesús, mira esto, me quieren coger hoy. Empieza a escribir en piedra, en la tierra, mejor dicho. ¿Sabe Dios lo que escribió? Yo no sé lo que escribió. Pero algo escribió que le puso la conciencia a todos los que tenían la piedra en la mano. Y después le dijo, el que esté libre de pecado, todos ustedes, tire la primera piedra. Y la Biblia misma lo dice, y todos acusados por su conciencia, soltaron las piedras y se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿quiénes te condenan? No, nadie me... Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Así Jesús trataba con la gente. Jesús amaba a la gente, lo que a Jesús le reventaba y era como una piedra en el zapato, eran los religiosos que abusaban de la gente, que se aprovechaban de la gente, que cargaban a la gente con mandamientos inventados por ellos mismos y se los ponían como carga a la gente y ellos ni lo tocaban con un dedo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así hablaba Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos, que son unos hipócritas. Cargan a la gente con mandamientos, pero ellos no lo viven. Oprimen a la gente. Y hoy tenemos un sinnúmero de fariseos, pero muchos, y algunos son fariseos por ignorancia, porque eso es lo que aprendieron. Que solamente lo que saben predicar es no vaya, no guste y no te ponga. No vaya, no guste, y una santidad que ni ellos mismos la viven. Cuando usted ve una iglesia que dice santidad Jehová, cuídate que te van a caer a palo. Es verdad. Santidad Jehová. Todavía están en el viejo pacto, por eso es que lo tienen así. Tenemos que aprender a vivir después de la cruz, no antes de la cruz. Ok, Pablo
la inquietud de que la iglesia creciera y que la iglesia tuviese conocimiento de Dios y llegaran a conocer a Dios, escribió en el libro de Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer del verso 15 en adelante. Él habla sobre la oración que él hacía por la iglesia. Ten en perspectiva de que esta iglesia era salva ya. No era para salvación. Dicho sea de paso, la salvación no se gana, la salvación se recibe. Usted no va a ganar la entrada al cielo porque usted deje de usar prenda. Ni tampoco va a perder el cielo porque se recorte. Hello. Porque eso es lo que le han enseñado a la gente. A la mayoría de la gente le han enseñado a vivir por obras, a ganar la salvación por obras y no por fe. Hay obras buenas de justicia que tenemos que vivir. Pero yo no me voy a ganar al cielo porque no me deje la barba, ni me deje el bigote, ni cosas semejantes a esas. Esas son obras de hombre, son mandamientos de hombre. Si una barba no me va a permitir entrar al cielo, pues tampoco en el cielo puede estar Jesús, porque Jesús tenía barba. Los apóstoles tenían barba. Y eran considerados santos. No perdieron la santidad porque tenían barba. Ni patilla ni bigote. Eso son inventos pentecostales. Que no son bíblicos. Usted va a una iglesia, no, pues si vas a subir al púlpito, quítate la chiva. Y le ven acá una cosa. Cuando alguien me diga, si a alguien se le ocurre decirme eso, le voy a hacer ciertas preguntas. ¿Usted cree que yo soy salvo o no? A ver qué me dice. Si me dice que sí, pues entonces el Espíritu de Dios mora dentro de mí. Si soy salvo, porque el Espíritu de Dios mora en toda la gente salva. Sin embargo, en esa idolatría que usted tiene con ese púlpito, ahí no mora el Espíritu Santo. Tabla. Aquí no mora el Espíritu Santo. Ay, pero ese lugar es sagrado. No, más sagrado soy yo, porque aquí es donde mora el Espíritu Santo. Son tonterías y estupideces de la gente. Idolatrando el templo en vez de... Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros, no en edificios hechos de mano. Aquí nos congregamos. Pero esas son las ideas. Yo sé, porque yo estuve en una iglesia donde el púlpito era, chacho, ahí no se podía subir nadie. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo pueda morar en los hermanitos, dentro de ellos, y los hermanitos todos se puedan subir aquí porque esto es demasiado de santo? ¿Dónde está ni lógicamente cuadra? Esto es una realidad que yo sé que le va a molestar a muchos. Eso es lo que quiero, que le moleste. Parece que estudiaron en la Universidad Maduros Corporation. Ok. Estamos ahí en Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Eso es lo único que se necesita para ser salvo. Está hablando de la gente salva. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, ¿en qué? De vosotros en mis oraciones, haciendo memoria de vosotros. Oye esto. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué. ¿Y de qué? En el conocimiento de Él.
¿Sabes? Esto no es una cuestión automática. Te convertiste y ya conoces a Dios. No, tienes que conocerlo a través de su palabra. Tiene que ser revelado en ti. Pero ¿qué ha pasado con mucha gente? Se convirtieron del catolicismo a evangélico y lo que hicieron fue programarlos con dogmas de hombre. Ahora no puedes hacer esto, ahora no puedes hacer esto otro, ahora no puedes hacer esto otro. Y entonces le dan una lista de reglas, de cosas que no puede hacer, pero sin embargo no le enseñan las cosas que sí puede hacer. Tienes que dejar esto, ya no puedes ponerte pantalones cortos, no puedes hacer esto. Y un sinnúmero de cosas que son inventos de la denominación, pero no son bíblicas. Pero no le enseñan las cosas que puede hacer. No le enseñan, ahora tienes autoridad, ahora tienes la naturaleza de Dios, ahora tienes su nombre, en su nombre puedes tú echar fuera demonios. Y si te sometes a Dios y a su palabra, el diablo tiene que huir de ti. Y ya tú dices, wow, tienes que huir de mí. Pero ¿qué es lo que le enseña? No, tienes que decir, el Señor te reprenda. El Señor no va a reprender a nadie. La autoridad te la dio a ti. Y si tú no la usas, Dios no va a hacer nada. Hello. Vamos a suponer yo soy el superintendente de la policía. Y cojo a Mario y Mario es policía, está bajo mi mando. Y yo lo envío a la carretera. Se encuentra con un malandro, con un maleante allá afuera. Yo le di herramientas. Tiene una placa que eso es señal de autoridad. Detrás de esa placa está todo el poder del gobierno, ¿sí o no? Un uniforme que también tiene esa autoridad. Le di una macana. Le di esposa. Esposa, no la esposa. Esposa. Le di una pistola. ¿Para qué? Para que ejerza la autoridad que tiene. Y tú te imaginas, él está ahí con el pillo, con el malandro, con el delincuente. Entonces viene y me llama a mí. Superintendente, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hace? Venga para que lo arreste. No, arréstelo usted. Para eso yo le di autoridad. ¿Cuántos me van entendiendo? Es lo mismo con nosotros. Si tú no reprendes al diablo que te esté molestando en tu casa, él se va a quedar ahí. Dios no va a venir a reprenderlo. Ni tampoco, aunque lleves a todos los hermanos de la iglesia y hagan allí y te llenen todos los cuartos y todas las puertas de aceite. Reprendiendo. Y el diablo sentado en la sala. Mira qué chojo de estúpidos aquí. Se creen que yo me voy a ir con eso. No va a pasar nada. ¿De dónde trajeron eso? Del espiritismo. Vamos a hacerte un despojo en la casa. Es un despojo cristiano. Allá se llevaban un tabaco. Y los demonios se iban por causa del humo, tú sabes. Se iban por un rato. Y ponían el disco aquel, que viva Changó, que viva Changó. Que viva, iban por todos los cuartos, que viva Changó, señores. Ya, y entonces cogían a los dueños de la casa y con un sinnúmero de plantas y todo. Sape. Y ya creyeron que le hicieron una limpieza a la casa. Y lo que hicieron fue endemoniar más la casa. Y entonces tenemos un grupo de cristianos que hacen lo mismo. Lo único que no llevan tabaco. Cantan 2 o 3 alabanzas, cogen y te dañan las paredes de aceite. Oye, coge el aceite y hagan una buena ensalada, cómansela y cenen y hagan una oración y con eso basta. Y ellos creen, ya te despojamos la casa. Mentira. El diablo salió afuera para dejar que ellos terminen ahí. Me avisan cuando terminen para entrar otra vez. Cristianos llamando al pastor.
pastor, ¿qué pasó? Ay, se me ha mudado al lado de la casa un brujo. Y pone ese disco que Viva Changó todas las mañanas. Pues ponle un himno tú. Ponle una alabanza tú. Pero mira, es un babalao. ¿Y qué? ¿Quién usa al babalao? ¿El diablo? Pues tú tienes autoridad sobre el diablo. Más grande es el que está en ti que el que está en él. ¿Ah? ¿Es verdad o no es verdad? Pero el que no conoce esa autoridad, entonces quiere que el pastor vaya con 20 hermanos. O si no, que hagan o lo que está moderno hoy, una cadena. Cada vez que me envían, hermano, no rompa la cadena, yo digo, váyese a bañar. ¿Qué cadena ni qué cadena? ¿Cuándo tú viste a Jesús diciéndole a los discípulos, hagan una cadena cuando hay un conflicto? No, vayan y echen fuera demonios. Son inventos de la gente. Y lo mucho que a mí me molesta cada vez que me entra un email de eso, de hagan una cadena, no la rompa. O páselo a todos sus contactos. No, mire, no le pase nunca nada a sus contactos. Ese es un truco para coger a todos sus contactos y a mí me envían eso y ahí mismo lo saco de circulación. Yo no me presto para eso. Acá rato, ¿cuántos de ustedes les ha llegado una notificación de que van a cobrar Facebook? Y páselo a todos sus contactos. Detrás de eso hay algo. Y le hackean su cuenta y cuando usted viene a ver, están haciendo compras con su dinero. No se deje coger de zángano. Hasta eso yo le enseño a ustedes aquí. Fíjate para eso. Ok, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay una versión que dice revelación del pleno conocimiento de Él. Una cosa es tú tener conocimiento intelectual de una verdad y otra cosa es tener revelación de ese conocimiento que tienes. ¿Me explico? Usted puede aceptar una verdad en su mente, pero esa verdad posiblemente no está en su corazón. ¿Por qué? Por varias razones. La palabra enseña, Jesús lo enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo sé lo que hay en tu corazón cuando tú sales corriendo de tu cuarto y dejas casi el dedo chiquito en la puerta. ¿Nadie le ha pasado eso? Que se da un cantazo en la rodilla o en la espinilla. Yo tengo una cama que tengo que tener cuidado, que cuando doble esa esquina ahí algunas veces le doy con la espinilla y, ¿sabes? Danzo porque danzo. Pero ahí sale lo que hay dentro de tu corazón. Si sale un aleluya Tú puedes aceptar una verdad aquí. Es más, usted puede ir por ahí ahora mismo y empezar a ministrarle a mucha gente. Y vas a experimentar de que la mayoría de la gente te va a decir que cree en Dios. ¿Verdad que sí? Pero de una manera mental. Pero creer en Dios no es creer en su existencia. Eso lo cree el diablo y los demonios y tiemblan. Algunos que ni tiemblan. Creer en la existencia de Dios, eso no te trae salvación. Eso no te abre los cielos. Es creerle y obedecerle.
Cuando yo me convertí, yo vine de la adicción a droga, aparte de muchas cosas que yo hacía, y vine de la música. Cuando yo me convertí, la gente pensaba que lo mío iba a ser 2 o 3 meses y te veré igual. Porque mucha gente cuando aparentemente aceptan una verdad, pero como no está internalizada en su corazón, pues no la practican. Por eso una verdad cuando está revelada dentro de ti, tú la practicas y no hay quien te la robe. Y mucha gente lo que tienen es una religión intelectual, una religión mental, pero no revelada en su corazón. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo que le dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Cuando tienes revelado verdaderamente quién es Jesús y quién es Dios, tu vida cambia de una manera extraordinaria. Porque le conoces, no de oídas. No de oídas en el sentido, no porque oyes predicar de Él, sino porque tú le conoces. Y su palabra mora en ti. Mucha gente que tenemos en las iglesias, la palabra de Dios no mora en ellos. Y la oyen predicar y la aceptan y dicen amén y todo. Pero no es parte de ellos. Es igual cuando se habla sobre el tema de sanidad divina. Hay gente que acepta de que Dios sana. El problema es, ¿me sanará a mí? Tú coges un borracho y le dices, ¿tú crees que Dios puede hacer esto? Que Dios puede virar el mundo al revés, y te dice, claro, es Dios. Ese tipo puede hacer cualquier cosa. Pero tú le dices, ¿quieres aceptarlo y servirle? Es que... Y ahí viene la excusa. Porque nosotros podemos aceptar muchas verdades. La cuestión es internalizarlas y creerlas y practicarlas. Eso es lo que se le llama en la Escritura ser hacedor de la palabra, no oidor olvidadizo. Si Dios lo dice, así es. Mucha gente cree que Dios puede hacer milagros. El problema es que cuando ellos necesitan un milagro, no creen que Dios lo va a hacer por ellos. Por eso la gente se maravilla de que alguien que era malo se convirtió. ¡Wow, fulano! ¿Y qué pasó? Se convirtió tal artista como si fuera algo grande. Para Dios no es nada grande. Es una persona común y corriente para Dios. Pero para nosotros, muchachos, se convirtió fulano. Yo anuncio por Facebook, este próximo domingo va a estar Daddy Yankee, que aceptó al Señor, va a estar en la iglesia dando su testimonio. Mire, la cola es para ver a Daddy Yankee, no para ver a Jesús. ¿Cuántos me entienden? Se llena esto de una manera extraordinaria, no va a haber parking, porque la gente viene tras la persona. Ahora yo le digo, Jesús va a estar en la iglesia. Y Jesús está en la iglesia, está en ti. Pero ese no me interesa ir a verlo. Así es el ser humano. ¿Sí o no? Pero el apóstol Pablo quería que nosotros le conociéramos, que tuviesen conocimiento de Dios. Si la iglesia tuviese conocimiento verdadero de Dios, no lo acusarían de tantas cosas que lo acusan. Vivirían una mejor calidad de vida. Sabrían cuál es la perfecta voluntad de Dios. Una de las cosas por las cuales tú tienes que renovar tu mente es para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Si tú no renuevas tu mente, tú nunca conocerás a Dios, ni tampoco conocerás su perfecta voluntad para tu vida. Búsquese Romanos capítulo 12. Con esto voy a terminar. Luego voy a seguir. ¿Por qué se ríen? ¿Es mentira?
El primer aviso, sí, sí. Como la obra de teatro, primer llamado. Ok. Capítulo 12, ¿estamos ahí? Verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? No os conforméis a este sistema, a este siglo, a este mundo, o a esta manera de corriente del mundo, filosóficamente hablando, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. ¿Con qué fin? Léalo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que si yo quiero saber la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida, yo tengo que renovar mi mente con la palabra de Dios. Aquí es donde está su voluntad expresada. Aquí es donde usted encuentra lo que Dios quiere para usted. Aquí está la voluntad de Dios, que cómo Él quiere que tú vivas, lo que Él está dispuesto a hacer por ti. Cada promesa de Dios es su voluntad expresada. Cada vez que tú ves una promesa, eso es lo que Dios quiere para mí. Pero gente lee la promesa y dice, ay, si se cumpliera en mí. Tú sabes que la gente ora para que Dios cumpla su palabra. No creen que la va a cumplir. Si yo te digo, Mario, te voy a dar 20 pesos. Y entonces Mario se pone a orarme. Oye, dame los 20 pesos, por favor. Pues no está creyendo en que lo que yo le dije, no está creyendo en mi palabra. Él no me lo tiene que pedir. Si él cree en mi palabra, dice, si él lo dijo, así será. No tengo que volver ni hacerle memoria, porque así será. Y así nosotros tratamos a Dios. Señor, por favor. Y personas piensan que Dios se doblega o Dios cumple su palabra si nos reunimos 20 en cadena a exigirle que lo haga. Basta con uno que le crea. Por eso usted ve que hay personas que están pasando por algo y todo el mundo pide oración por él. Oren por fulano, oren por fulano, y fulano se va a ajustar. Y oró mucha gente por él. El que tenía que creerle era fulano. Exactamente, Jesús lo enseñó. Cosas que gente no quiere reconocer. Jesús le dijo a mucha gente que la fe de ellos era lo que había causado el milagro. No mi fe. Jesús no dijo, no, gracias a mi fe fuiste sanado. No, le dijo, tu fe te ha sanado. No mi fe, no mi soberanía. Esa es otra falsa doctrina que se enseña hoy. La soberanía de Dios absoluta. Dios es soberano, pero eso no quiere decir que Dios tiene todo controlado. ¿Dios te controla tu vida? No. Si Dios controlara la vida de los seres humanos, todos fueran salvos. Todos vendrían a la iglesia. Todos sostendrían la iglesia. Danza ahora, habla lengua ahora. Dije, ay. Fuéramos bien obedientes, porque Él nos controla. Pero Dios a mí no me controla. Si Dios te pide, si Dios da mandamiento, es porque no controla. Eso es lógico. Si Dios te dice a ti que seas obediente, es porque Él no te controla. ¿Sí o no? No, Dios es soberano y Dios hace las cosas si Él quiere. Sus promesas lo comprometen a Él. Y Dios no es hombre para mentir. El problema es que nosotros no creemos en su integridad.
La mujer de flujo de sangre que decía dentro de sí, esa era su fe hablando. Si le toco, me sano. Y fue entre la multitud, arriesgando su vida, porque si llegaban a saber que esta mujer tenía flujo de sangre, la podían apedrear y matarla, porque era considerada una mujer inmunda. ¿Ah? Igual que los leprosos tenían que andar con una campana tocando para que por aquí va un leproso y la gente le abría camino, porque no podían tener contacto con la gente. Igual que una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda, no podía tener contacto con la gente. Y ella se arriesgó y decía dentro de sí, si le toco me sano. Y su fe era tan brava que Jesús, cuando ella lo tocó, dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, hello, no dijeron eso, pero bueno, a lo mejor tú sabes, Jesús moderno diría así. Hello, pero si aquí todo el mundo me está tocando. Mejor dicho, los discípulos dijeron, si todo el mundo te está tocando, tú estás más apretado que el Charlie, mi hijo. Todo el mundo te quiere tocar. ¿Por qué pregunta quién me ha tocado? Pero Jesús hizo una distinción. Alguien me ha tocado y poder y virtud ha salido de mí. Quiere decir que la fe de esa mujer causó que el poder de Dios se manifestara en ella. Ella no se paró al frente a suplicarle a Jesús, oh, por favor, tócame. No, yo te voy a tocar a ti. Y la mujer dijo, fui yo. Testificó ante todo el mundo, lo toqué y me sané. Yo tenía un flujo de sangre hacía 12 años, ¿verdad? Había gastado todo su dinero con los médicos y nada pudieron haberle hecho con ella. Pero ella oyó. La fe viene por ¿cómo? Ella oyó que por ahí andaba un Jesús de Nazaret, que aún con la gente tocarlo, se sanaba. Y ahí le vino esperanza. Y esa esperanza a ella le añadió fe, acciones correspondientes. Y dijo, ¿por dónde va? Por allí viene. Ok. Y la misma escritura te lo dice. Ella decía dentro de sí, si le toco, me sano. Y Jesús la elogió. Cuando ella dijo que había sido ella, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha hecho sana, tu fe te ha salvado. No mi fe, no la soberanía de Dios, que hoy la gente para escudarse de que no han recibido algo, pues entonces, ¿será que Dios no quería? En su soberanía Dios no quería. Dios sana si Él quiere. ¿Y tú crees que Dios salva si Él quiere? Puede haber un cristiano que diga Dios salva si Él quiere. Cuando ya Él salvó a la humanidad, la humanidad lo que tiene que hacer es recibir lo que ya Él ha provisto. La salvación está dispuesta para todo el mundo, pero no todo el mundo la recibe. Y el mismo que llevó el pecado, el mismo que nos trajo salvación a través de su sacrificio en la cruz, nos trajo sanidad para nuestro cuerpo. El mismo, con el mismo sacrificio. Pero lamentablemente, lo que se está enseñando hoy en las iglesias, yo me atrevería a decir que son doctrinas de demonio. Si a mí me enseñan que una enfermedad es un proceso de Dios, o que Dios la ha permitido con un propósito de enseñanza, eso es una doctrina de demonio. Eso no es doctrina bíblica. Jesús nunca lo enseñó. Pastor, no diga eso, que eso le va a caer a mucha gente. Pues ese es el propósito. Aunque usted lo haga de buena voluntad, basado en su incredulidad, usted está predicando una doctrina de demonio. Eso es lo que el diablo quiere que la gente crea. Dios lo que quiere es que usted crea en su palabra, que usted crea las promesas, que detrás de cada promesa está la voluntad de Dios expresada.
Dios quiere verlo saludable porque el templo, que es su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿A quién se le ocurriría de estos fanáticos venir aquí con unas bolsas de basura y con latas de pintura y tirarlas aquí? Ellos dirían, no, ¿cómo va a ser? Ese es el templo, esa es la casa de Dios, ese es el altar de Dios. ¿Cómo yo voy a tirar ahí pintura y basura? Más importante que esto somos nosotros, porque esto se queda. Jesús vino a morir por ustedes, no por un templo, no por una alfombra. Pero la mayoría de estas iglesias ven esto como el lugar santísimo. Ya eso pasó a la historia. El lugar santísimo de Dios está dentro de nosotros. Amén. Vamos a tener que empezar a vivir conforme a lo que enseña la Escritura. Después de la cruz, no detrás de la cruz. Amén. Vamos a estar puestos de pie. ¿Cuánto aprendieron algo en esta mañana? La salvación está disponible para todo el mundo. Con un solo sacrificio Jesús proveyó salvación para todo el mundo. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo único que usted tiene que hacer es recibir lo que Jesús hizo por usted. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Señor, yo recibo la salvación que tú proviste para mí. Yo reconozco que tú moriste por mí, para mi salvación. Ahora yo te pido que entres a mi corazón y me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús. Una cosa tan fácil. Si hay alguna persona que me está viendo por Facebook y no es salvo, este es el día de salvación para tu vida. Solamente lo único que tiene que hacer es una oración. Señor, entra en mi vida. Yo recibo tu sacrificio. Lávame en tu sangre. Y Dios lo va a hacer. Y serás una nueva criatura en Cristo. Luego te buscas una buena iglesia. No todas las iglesias son buenas. Una buena iglesia que te enseñe a crecer en el Señor. Vamos a hacer esta oración juntamente con... Yo le voy a pedir la cooperación de ustedes. Y si usted está en su casa o ve esta grabación, donde quiera que la vea, haga esta oración juntamente conmigo y permítale al Señor que entre en su vida. Diga conmigo, Señor Jesús, yo he oído tu palabra y yo la acepto en mi corazón. Acepto tu sacrificio. Entra en mi vida. Lávame en tu sangre. Haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me libres de ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo recibo mi salvación provista por Jesús. Amén. Ahora, si hay alguna persona aquí que necesita sanidad, vamos a hacer la misma oración. Solamente en su asiento. Y aquellos que me están viendo también lo pueden hacer. Póngase su mano aquí en el pecho. Y diga conmigo, yo recibo en esta mañana lo provisto por ti en la cruz. Por tus llagas yo fui sanado. Y por esa palabra yo declaro mi cuerpo sano desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? Be blessed and be happy. Gracias, Señor.
¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065.